Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la última de las sesiones de ponencias del encuentro de las jornadas de las viajeras en la Alhambra. Tenemos una sesión por delante con 3 conferencias. Yo solamente voy a presentar, así que no se asusten aquí a los 3 ponentes, bajo el título hoy de Textos, escritoras y artistas en la Alhambra. Y yo simplemente voy a presentar a los ponentes y creo que, bueno, viendo un poco de lo que van a hablar los compañeros, creo que esta es una sesión muy interesante, estructurada de una forma distinta a las anteriores, porque vamos a tener 3 visiones diferentes del viaje. De un lado, cómo se hace un viaje, cómo se organiza, nos hablará Rocío Plaza de ello, cómo es el transporte, cómo es el alojamiento, cómo son los mapas, los guías, y un elemento también fundamental que se llevan de aquí, que son esos objetos, esos recuerdos de viaje. De un lado, cómo es ese viaje, de otro lado, María nos va a contar cómo se escribe, cómo se vive y, sobre todo, cómo se siente, porque ella es pionera en la historia de las emociones. Y, por último, aunque va a ser el primero que empiece, tenemos la presentación de Jesús Jiménez, que nos va a contar cómo se registra y cómo se difunde ese viaje más allá de las publicaciones de su momento, y cómo lo leemos ahora a través de las herramientas digitales que nos lo ponen a disposición a un clic, de tal manera que vuestra investigación, creo que bueno, siendo lo mismo, se ha transformado también. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la primera de las conferencias, que es la de Jesús, que es el que nos va a contar cómo es esa difusión de los libros de viaje en la actualidad. Jesús Jiménez me estaba comentando que es uno de los primeros licenciados en Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada. De hecho, cuando él empezó ni existía ese grado, ¿verdad? Se licenció en musicología y luego hizo el experto. Entonces es un absoluto experto y pionero en lo que es la digitalización de un fondo bibliográfico. Es de los primeros que es creador, o bueno, está en los inicios de esa maravillosa iniciativa que nosotros conocíamos como Biblioteca Virtual de Andalucía, que ya tiene 21 años de vida, que luego cambia de nombre. Ahora hay que decir Biblioteca Digital, que seguro que todos habéis tenido la oportunidad de disfrutar de ello. Es experto en catalogación, digitalización del fondo bibliográfico, en gestión y difusión del patrimonio documental, comunicación científica y en patrimonio cartográfico digital, una parte muy interesante de su trabajo. Y hoy nos va a hablar también de la colección de libros de viaje de esa maravillosa Biblioteca Virtual de Andalucía. Jesús. Buenos días a todos. Acércalo un poco más. ¿Ahora? Sí. Vale. Que decía que como tenemos media hora y hay que ser muy estrictos para dejar a las compañeras hablar, siempre más vale que sobre que falte. Entonces yo he preparado algo bastante que no quiero inundarlos de datos, ¿vale? Mi papel aquí es ver un poco o enseñar un poco cuál es la colección de libros de viaje de la Biblioteca de Andalucía, que es la biblioteca central de la comunidad, ¿vale? La biblioteca regional, lo que sea el parangón de la Biblioteca Nacional, pero a nivel de comunidad. Y ver un poco qué herramientas de difusión hemos empleado a través de lo que es el canal de difusión digital de la Biblioteca de Andalucía, que es la Biblioteca Digital de Andalucía, ¿vale? Entonces, a la hora de plantearme enseñar un poco la colección de la Biblioteca de Andalucía, bueno, es complicado, ¿no? A través de unos medios digitales, tal, pero sí he estructurado un poco los bloques principales o las clasificaciones principales en que se pueden insertar o incluir nuestra colección, ¿no? Entonces he hecho varios bloques. He organizado un poco la colección, en vez de dar títulos y cosas un poco lentas y aburridas, pues hemos hecho varios grupos. Un primer grupo de libros que podrían ser los pioneros del siglo XVIII, cuando empieza un poco la literatura de viajeros, la literatura propiamente de viaje. Luego un gran grupo, como todos sabemos, que es los viajeros románticos, todo el romanticismo, fundamentalmente el romanticismo puro y luego el posromanticismo, ¿no? Hay otro bloque importante de publicaciones que son las guías de viaje,
Posteriormente podemos hacer otro bloque que es la literatura científica de viaje, que incluye una parte, normalmente un prólogo o unos capítulos previos, donde incluye pues, peripecias, anécdotas, datos sobre el viaje realizado. Experiencias propias de viajes, que es una literatura muy abundante. Hay ejemplos buenos, hay ejemplos muy malos. Yo no soy experto en literatura de viajes, puedo meter la pata perfectamente, pero bueno, ni debo de enjuiciar. Soy un conservador de libros, no un enjuiciador. Pero hay literatura muy barata en ese sentido, ¿no? Y muy buena también. Un grupo que podríamos llamar los epígonos del siglo XX, estos son denominaciones propias mías, ¿no? Y un apartadito de libros de viajes ilustrados por la importancia que tienen en la difusión de la imagen gráfica, ¿no? De un país, de una zona, de una región. Y luego una segunda parte, que espero que sea un poco más amplia que la primera, porque es la que puede interesarles más, es la difusión que hemos llevado a cabo a través de la colección de libros de viajes de la Biblioteca de Andalucía o de las bibliotecas que están asociadas a la biblioteca digital, ¿no? Les muestro un poco qué es la biblioteca digital y las herramientas que hemos diseñado, escaparates virtuales, exposiciones virtuales, ediciones digitales, que son las herramientas que hasta el día de hoy hemos diseñado o con las que hemos jugado. Son dos partes entonces, tener patrimonio o dar patrimonio y por otra parte vender, entre comillas, patrimonio, que yo creo que es, hoy en día en lo digital lo más importante porque lo que tenemos, lo tenemos. Lo que hay que saber es venderlo, ¿no? Ofrecerlo, difundirlo, conectarlo, de alguna manera. Ya os digo, esto va a ser muy sucinto porque no ha lugar, pero sí hablar de cada grupo. Hay un primer grupo de libros que son los pioneros del siglo XVIII, donde se hacen fundamentalmente estudios sociopolíticos de una zona, salvo algunos autores que van más allá, ¿no? Y que hacen una descripción muy minuciosa, tal como es la ilustración, ¿no? Del pasado histórico artístico de una zona, de un país. Así tenemos a Henry Seymour, Richard Twist, Joseph Townsend, y destaca fundamentalmente en España la obra de Antonio Pons. La obra de Antonio Pons, que además era tan minuciosa y es en tantos volúmenes que realmente sirvió, y eso lo deben de saber, seguro que lo saben, sirvió para el expolio de obras en España a partir de los franceses y a partir de los generales de Napoleón, ¿no? Lo que sí quiero dejar claro es que todos los libros de los que estamos hablando tenemos ejemplares en la Biblioteca de Andalucía. No es que yo haga aquí un paseo por la literatura de viajes maravillosa y luego no daremos nada. Simplemente tenemos estos libros, muchos más. Lo que pasa es que he destacado algunos hitos. Luego llega la gran oleada de románticos, ¿no? Esos curiosos impertinentes que han sido llamados en alguna ocasión porque iban preguntando por todos sitios, ¿y estos dónde irán? ¿Con qué intenciones vendrán? ¿No? Y escudriñaban y a veces descubrían cosas que ni siquiera los paisanos de aquí conocían, ¿no? Eran los curiosos impertinentes. Aquí hay una enorme producción de todos conocidas, con ediciones en inglés, con ediciones en francés, en alemán, se insertan los grandes viajeros que todos conocemos, desde Gautier, desde Clark con su gazpacho, desde Latour, la pareja de Charles Davilliers y Gustave Doré, Alejandro Dumas, Mérimée y un larguísimo, etcétera, que ha sido muy trabajada y que todavía da por exprimir bastante. Después hay un bloque muy significativo que hay en el que se supone que hay un paso hacia la objetividad. Mientras que los románticos buscaban lo pintoresco, buscaban el islamismo, lo oriental, la fantasía, están llenas muchos de sus libros de cosas de tópicos que a lo mejor ni siquiera existían, ¿vale? Hay un paso hacia la objetividad, que son las guías de viaje, que parece mentira, pero nacen ya a principios del siglo XIX, como por ejemplo un ejemplar que tenemos nosotros de Borin, la Guide de Voyager en España, que es de 1823. Y luego toda una colección de obras de gran calidad, como la de Richard Ford, ¿no? El Handbook for Travelers in Spain, and Readers at Home, que es, digamos, uno de los viajeros que más nos radiografió nuestro carácter, nuestra manera de ser, etc. Son guías que están editadas por grandes grupos. Por ejemplo, la de Richard Ford, la de Murray, ¿no? Que tienen diferentes actualizaciones, o las de Jennings, que la tienen ustedes ahí en verde, que están escritas por Tomás Roscoe, que tienen ilustraciones o grabados interesantes. Luego, posteriormente, las alemanas de Baedeker. Es decir, son lo que intenta es formar al lector culto, de alguna manera, sin tanta fantasía, sin tanta idealización, estableciendo recorridos, itinerarios, datos prácticos.
Después viene, como les comentaba al principio, todo un gran bloque de colecciones de libros de experiencias propias de viaje. Aquí destacan mucho las viajeras, puesto que yo me vi el programa y digo, ostras, que habla esto de viajeras, a ver si ahora no voy a destacar lo de viajeras. Aquí predominan mucho las viajeras. Con su matrimonio vienen por solamente ellas, con amigas, con familia. Es decir, están representadas en una amplia colección de libros que todavía quedan por explorar, por ver, por estudiar, etcétera. Los dos grandes hitos pues, que tenemos en la biblioteca, el de George Borrow, cuya Biblia en España ha sido todo un bestseller, se editaron en 1843 10.000 ejemplares, luego otras 6 tiradas de 1.000 ejemplares, es decir, fue un hito, claro, que hoy todavía sigue estando ahí. Y por otra parte, destaca, lo comentaba con una compañera, el libro de Louisa Tennyson, Castilla y Andalucía, que lo tienen ustedes aquí, Castilla en Andalucía, que es una maravilla de libro porque es un paso entre la incorporación de lo gráfico. Su marido se dedicaba a la fotografía y acompañó este libro, o idealmente se debía de acompañar, de un portfolio fotográfico, de una de las primeras imágenes fotográficas que hay sobre Andalucía, sobre Castilla, etcétera, que ojalá lo tuviéramos nosotros. El portfolio sí que no lo conservamos nosotros, ojalá. Sí que lo tiene la Biblioteca Nacional, uno de los ejemplares, pero sí tenemos un ejemplar de Castilla y Andalucía, que es este librito que tienen ustedes aquí, ¿vale? Que es la portada de Castilla y Andalucía de Tennyson. Yo decía que el de Castilla y Andalucía de Tennyson es un libro que destaca porque es el paso entre la literatura puramente ilustrada de viajes y el paso de la guía de viajes, es decir, aúna una tradición gráfica que viene de antiguo, y lo aúna con un texto que es bastante preciso, aunque sea una experiencia propia, Louisa Tennyson tiene mucho gusto a la hora de contar las cosas. Cuenta cómo subieron al Picacho del Veleta y cómo tuvieron allí una noche interesante, en fin, que destaca dentro de esa radiografía que he hecho un poco de libros, que he puesto un poco al azar, ¿no? Sobre la mesa de escritoras viajeras. Penélope Holland, luego destacan muchos libros y, en cierta manera, muy entrado el siglo XIX y el XX, y todavía tienen una cierta idealización, el dulce sur, ¿no? Un invierno en el paraíso del sur, todo es un poco, sigue siendo idealizado. Incluso nos metemos con Bond, el matrimonio Bond en 1936, y hay una cierta idealización también. Pero bueno, eso no es malo, porque en realidad el dulce sur es el dulce sur. Vamos a hacer, ¿no? Bien. Destaco algunos. Lógicamente, lo mejor sería acudir, y os invito a que vayáis a la Biblioteca de Andalucía y os lo enseñamos, lo vemos, lo leemos, lo tocamos, etcétera. Lo digital es siempre muy frío, pero bueno, hay que hacerlo un poco más dinámico. Hay un grupo no tan grande de literatura científica. Ojalá tuviéramos también nosotros el Boissier, ¿no? El viaje al sur de España, porque es una maravilla botánica de cómo este hombre, con unas láminas preciosas, ¿no? Detecta todas las variantes botánicas del sur de España, etcétera. Viaja a la Sierra Nevada. Y nosotros tenemos esa primera parte, que es donde relata su viaje, que es una delicia, de cómo viene a Granada, de cómo se establece allí, de sus excursiones a la sierra, etcétera. Bueno, son libros que llaman modernos, pero bueno, tampoco se me circunscribía a libros originales. Entonces yo he destacado dos, el de Simón de Rojas Clemente, que es un viaje a Andalucía, también con una historia natural del Reino de Granada, que es una verdadera maravilla también, y algunos otros, Maurice Wilkins, Charles Boissier, Jean Sermet, desde un punto de vista antropológico, ¿no? La España del Sur, que también es muy interesante. Se centran estos libros en una zona muy naturalmente estudiada, lógicamente, que es Sierra Nevada. Esto ya va menos por lo arqueológico, por lo monumental, y se centran más en el entorno natural, lógicamente, ¿vale? Y luego ese pequeño bloque que yo he denominado Epígonos del siglo XX, porque en realidad la producción de libros de viajes sigue a lo largo del siglo XX y se transforma ya en algo pues más del día a día. Pero están los casos típicos, ¿no? Están los casos en que estudian y se asientan aquí, ya no viajan puntualmente para un mes, 15 días, un año, sino que se asientan por largos periodos. Y tenemos al conocidísimo Gerald Brennan, o tenemos a Jean Christian Spani, que estudia la Alpujarra, y tenemos a Leonard Williams, que se instala en Granada y hace sus estudios y sus pinturas, etcétera, ¿vale?
Se me ha olvidado decir que las experiencias propias de viajeros, donde destacan las viajeras especialmente, ya venían leídos, creo que venía ahí, ¿no? Ya venían leídos, venían con un bagaje de sus antecesores y ya sabían dónde iban, qué se iban a encontrar, y con los libros subrayados, y probablemente esos libros sirvieron de acicate para venir. Eso es importante, porque los primeros venían un poco despistados, es que encontramos, ¿no? A ver qué hay y tal. Y ellos ya venían con una cierta propiedad. Por supuesto, los libros ilustrados hay que destacarlos también, porque son verdaderas joyas las que tenemos, o las que existen, no solamente nosotros, porque se incorpora, digamos, el material, los medios gráficos, se incorporan a la impresión, entonces hacen libros ilustrados en los que casi prevalece lo ilustrado hacia el texto. Tenemos los ejemplos por todos conocidos de John Lewis, de Gerald de Prangay, los de Parcerisa, o los fotográficos de Calvert o Hilscher, son libros muy destacados por la belleza de sus imágenes y por la calidad de las mismas. Me he permitido subrayar aquí los Lewis Sketches of the Alhambra, ¿vale? De John Lewis, que son un clásico de la literatura del portfolio gráfico. La litografía de John Lewis. Y también un libro extraño, poco estudiado, creo yo, que es el del matrimonio Bond, que viene a España justo antes de la Guerra Civil, si no me equivoco, aquí a lo mejor me podéis corregir, pero el libro está fechado en 1936, probablemente la visita sea anterior, y nos da una serie de imágenes muy llamativas. La Patio de los Leones en reconstrucción, con una litografía que hacía Murray, y la mujer Gertrude hacía las descripciones. Es un libro muy compensado y un libro realmente llamativo. Y he puesto de ejemplo también de recursos fotográficos, de libro ilustrado con fotografía, el de Kurt Hitchell, ¿vale? Que es un alemán que se estableció aquí, que fue haciendo con una calidad fotográfica impresionante, pues desde un punto de vista social, antropológico, puramente testimonial de lo que había aquí a principios del 20, creo recordar que es este libro, 1900 algo, creo recordar, puedo equivocarme, pero es principios del 20. Bien, para no cansar demasiado, deciros que para conocer más la colección se editó, es muy viejo este catálogo, parece nuevo, pero han pasado ya 23 años desde que se editó el catálogo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un libro valioso porque tiene muchas ilustraciones, los asientos van comentados, pero claro, después la Biblioteca de Andalucía ha comprado mucho más material. Entonces os invito no solamente a que consultéis el catálogo, sino que además, si alguien está interesado en la literatura de viajes o cualquier otra literatura, consulte el catálogo de la Biblioteca de Andalucía, el catálogo bibliográfico, ¿no? Biblioteca de Andalucía Catálogo. Y ahí, claro, luego posteriormente al 2001 se han comprado muchas obras. Deciros que la colección de libros de viajes de la Biblioteca de Andalucía se forma por compra directa, es decir, la biblioteca nace a finales de los 80, y por una colección que fue una donación, entre comillas, porque fue una donación con cierto intercambio, del poeta Luis Rosales, íntimo amigo de Lorca, pero él era un coleccionista que tenía de todo, y fundamentalmente libros antiguos, y muchos de los ejemplares que yo he mostrado aquí vienen o tienen el sello de la Biblioteca Luis Rosales. Por eso tiene esa cierta calidad, entre comillas. Bueno, la calidad deben de ustedes descubrirla, no lo voy a decir yo, pero sí que es verdad que por el número de exposiciones que nos han llamado o que nuestros libros están presentes, actualmente hay una exposición que es Montañas al Sur, que las tienen en el Caja Granada, sobre precisamente la literatura científica extranjera sobre Sierra Nevada, pues tenemos muchos de los libros nuestros allí, en préstamo, concretamente el de Bond, el de Hilscher, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí la primera parte, que voy fenomenal de tiempo, ¿no? Sí. Vale. Bien, una cosa es tener patrimonio, conservarlo, cuidarlo, preservarlo, y otra es ofrecerlo. ¿Cómo se ofrece? A principios del siglo XX, y parece que estamos hablando de un siglo ya desconocido, pero es hace poquito, nacen las bibliotecas digitales como un planteamiento de ofrecer al público todo lo que yo tengo, ¿vale? Y de que no un profesor de Estados Unidos o de Huesca no tenga que venir a la Biblioteca de Andalucía, concretamente, a ver los ejemplares y tal. Sería maravilloso, pero no todo el mundo puede. Entonces, son bibliotecas que nacen con el objetivo de poner a disposición del usuario internacionalmente
una copia digital, lo más exacta posible al original, una reproducción fotográfica facsímil, debería ser, de los ejemplares más valiosos. Hombre, lógicamente la digitalización es muy cara, por eso habría que seleccionar en un principio, ¿vale? Estamos hablando de principios del 20, digitalmente es un mundo, estamos hablando de otro siglo. Pero entonces pues se digitalizaba en blanco y negro, en formatos que luego no nos daban soporte. Le he comentado aquí a la compañera, nosotros somos pioneros para bien y para mal, no para echarnos flores, sino porque hemos cometido muchos errores, los errores de los primeros avances en una cosa, ¿no? Entonces lo que hoy hace 20 años era maravilloso, hoy ha quedado como algo atrasadísimo. Quien empezó más tarde, pues ha empezado como más seguro, se ha basado en nuestros errores. Entonces, qué bien, ¿no? Pero claro, lo que hemos sufrido, ¡ostras!, que la exposición virtual que teníamos maravillosa ya no da soporte flash. ¿Cómo es esto? Y unos calores te suben y otros calores te bajan. Entonces, claro, ese es el problema de lo digital, ¿vale? Sabemos lo que dura un libro, que es prácticamente muchísimos años, siglos incluso. Pero en lo que dura lo digital, se lo comentaba también a los compañeros, es el hito de hoy en día a nivel europeo e internacional. Cómo se conserva lo digital, qué ocupa lo digital y cuánto va a durar eso ahí. Bueno, no quiero calentaros más la cabeza, pero son anécdotas interesantes. La Biblioteca Digital de Andalucía es la primera biblioteca digital de una administración pública en España. Solamente existía antes la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la Universidad de Alicante, que no era tal biblioteca digital, sino una biblioteca en que editaban los textos y los ofrecían, pero no hacía reproducciones fotográficas exactas de los documentos, ¿vale? ¿Qué ofrece la Biblioteca Digital de Andalucía como el resto de bibliotecas digitales? Abiertas 24 horas todos los días, tiene una sala de consulta universal, que es la web, y todo lo que ofrecen, o debería ser así, en una biblioteca digital pública, es de dominio público. Es decir, tú lo puedes ver, visualizar, descargar, consultar, te bajas el PDF, consultas una palabra, etcétera, etcétera. Es tuyo, porque en realidad lo pagamos todos. Bueno, no me enrollo más. Y la biblioteca digital tiene de todo. Tiene prensa, que es un gran impacto en los investigadores. Lo comentaba de nuevo a las compañeras. Venía atacado ayer. No pude venir porque estamos cambiando de dominio a bibliotecavirtualdeandalucía.es. Nos lo han cambiado a bibliotecadigitaldeandalucía.es. Ayer no funciona ni una ni otra. Y entonces, ¿qué? No, hoy sí, me han prometido. Porque tendrás la caché, que es la salvaguarda de los informáticos. Tienes que actualizar la caché, no me preocupes, ¿eh? Entonces, bibliotecadigitaldeandalucía.es debería de funcionar hoy con HTTPS, que es el protocolo de seguridad. Bueno, lo que os quiero decir con esto es que... ¿qué estaba diciendo con esto? Bueno, no sé lo que estaba diciendo con esto. El problema del dominio, sí, que todo lo digital es un poco inestable, entonces siempre hay que procurar pues, utilizar los formatos y los protocolos más adecuados, eso sí es verdad. No cualquier biblioteca que se llame digital es digital, porque tiene una serie de protocolos que cumplir. Por ejemplo, la Biblioteca Digital de Andalucía, pues estamos en Hispana, que es el recolector nacional, y además en Europeana. Es algo serio, no es cualquier cosa, nos exigen unos formatos, unos convenios, unos compromisos de servicio y de actuación, ¿vale? ¿Cómo se busca la biblioteca digital? Sí, ya he retomado lo de la prensa. Es muy importante saber en la biblioteca digital quién hay detrás, ¿no? Porque aquello es tan abstracto, todo ahí metido en el ordenador, subiendo documentos. Bueno, pues se cae el dominio ayer o antes de ayer. Llamadas telefónicas, investigador de León, investigador de Palma de Mallorca, ostras, pues mira, hay alguien detrás. Oye, ¿cuándo? Porque me ha pillado invitado a una investigación consultando el periódico Guadalete sobre no sé qué. Bueno, tranquilo. Eso satisface mucho, porque en realidad el trabajo es así como un poco quién hay detrás. No conozco a mis usuarios y luego lo hay, cada vez más. De hecho, se me invitó una vez a una conferencia en la Universidad de Cádiz que la habían denominado Humanidades Digitales, cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y es que hay ahora una rama de conocimiento en el que, claro, la humanidad a través de lo digital ha cambiado brutalmente. De manera que yo antes tenía que ir a la hemeroteca, irme a ver periódico por periódico para sacar noticias. Dedillo, tal. Y ahora no. En mi casa de Oxford, pues puedo decir entre comillas, y me lo busca en todos los documentos que yo quiera, en un periódico concreto, en un número de documentos concreto, en una colección concreta, ¿vale?
Bueno, este es el catálogo, como veis, muy feo, pero cuanto más feo un catálogo, más potente es, dicen. Si tuviera una sola ramita de búsqueda, sería maravilloso, ¿vale? Como las grandes bibliotecas digitales. Cuantas más ramitas tengas, peor. Por eso yo quiero simplificarlo al máximo, todos seguramente, y tendréis tiempo de ver, os metéis en la biblioteca digital y ahí no vamos a perder tiempo. Vamos a ver con las herramientas que nosotros hemos diseñado. Hemos diseñado banner, que lo llamamos nosotros, escaparates digitales. ¿Qué nos permite esto? Nos permite enseñar o destacar colecciones o documentos concretos. Por ejemplo, ahí estamos destacando el viaje a Andalucía de Louisa Tennyson. Si yo le doy a visitar, esto es ahora mismo una fotografía, no me va, pero bueno, ahora me meteré en la biblioteca digital y me iría al documento completo donde yo puedo descargarlo, etcétera, ¿vale? Eso es un juego que nos puede dar las bibliotecas digitales. O una colección completa. Nosotros tenemos una colección estable en la biblioteca digital de libros de viajeros, para que no haya que buscar, sino ahí lo tienes todo ya. Entonces tú te dejas llevar por ahí, puedes descubrir a veces cosas que ni siquiera intuías. Sí hicimos, y aquí es donde me entraban calores, es una gran exposición, varias exposiciones virtuales que nos planteamos en el año 2011-2012 y que ahora vamos a recuperar por fin, con 1 millar de imágenes. Se llamaba, por ejemplo, Tras los pasos de Richard Ford, esta de aquí, y eran exposiciones virtuales concebidas como una exposición física, con su comisario de exposición, con sus imágenes cedidas por la Biblioteca de Nueva York, o por la Biblioteca Nacional, o por la Biblioteca de, yo qué sé, de Jerez, las que lo tuvieran, o la Biblioteca de Andalucía, ¿vale? ¿Qué planteamos? Planteamos una visita guiada a través de una serie de pantallas con unos diseños muy bonitos que llamaran la atención, y una parte que era descubrir, donde dábamos una serie de itinerarios imaginarios, ¿no? Pues a través de una imagen lleva a otra, y de una imagen lleva a otra, está asociada con otra, o por ámbitos temáticos, o por ámbitos tópicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, era preciosa. ¿Qué hemos tenido que hacer? Renovar todo esto. Como Flash ya no nos daba soporte, como he dicho, pues ahora estamos pasándolo a HTML5, que sea una exposición duradera y ya para el resto del tiempo, ¿no? Esto es que os quería enseñar algunos ejemplos. Ahí combinábamos imágenes, combinábamos álbum fotográfico, combinábamos incluso voces de... Bueno, eran actores que simulaban viajeros, ¿no? Por ejemplo, si aquí el compañero me ha puesto bien, aquí abriríamos un audio escuchando a Richard Ford. Después de rodar un número determinado de leguas, cuando los pasajeros están bien magullados y abritos... Con su acentillo americano, ¿vale? O bien de Louisa Tennyson, que también lo quería mostrar, porque Louisa Tennyson es con... La feria de Sevilla se monta en un gran espacio abierto. Eran textos de su obra, interpretados por un actor. Dale un poquito de volumen, por favor, ¿puede? Las víctimas de la Inquisición. Desde aquí son muy bonitas las vistas de las murallas. ¿Qué ocurría con esto? Pues que tenía un concepto muy global de lo que eran, pues, la literatura de viajes de la época, de los itinerarios que había diseñado Richard Ford. Cruces de hierro que parecen suspendidas. Y es un ejemplo de cómo se puede integrar en una biblioteca digital, no solamente, mire usted, aquí tiene usted los documentos, búsquese la vida, sino, no, yo tengo y debería, ese es mi planteamiento, único en España, por cierto, único en España, que todas las demás bibliotecas digitales dicen, no, yo ofrezco y cada uno busque, ¿no? Yo digo, bueno, yo como bibliotecario tenemos que aportar algo más, no solamente usted busque y se busca la vida, sino que yo le voy a contextualizar una serie de libros con un discurso determinado, etcétera, etcétera, ¿vale? Le doy un plus, ¿no?, al usuario. Bueno, aquí hay algunos ejemplos también de otras exposiciones. La mirada interior, si tras los pasos de Richard Ford era una mirada externa hacia Andalucía, la mirada interior era una mirada interna de los propios andaluces, de las propias publicaciones españolas, etcétera, etcétera. También se recuperará. O Luces de Sulay, que fue nuestra primera exposición virtual, con medios más comedidos, ¿vale?, pero muy bonita también quedó. Bueno, o Dos culturas, un mismo paisaje sobre Marruecos, también con temas de viaje, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que los medios digitales hoy en día son una maravilla para acercar a los usuarios una cierta valoración de lo que tú tienes, no solamente dejar llevar, etcétera, sino tú puedes aportar algo, puedes conducir al usuario de alguna manera. Ojalá, y aquí estamos en el entorno de la Patronato de la Alhambra, no sé si hay alguien ligado específicamente con la Alhambra, hubo un proyecto hace años, que ya como los años pasan tan deprisa, ya he perdido un poco el norte, de formar la biblioteca digital de la Alhambra.
aquí un voluntario, ¿eh? O sea, que ya lo digo. Ojalá, en breve, en años, porque eso lleva años, tenga la Alhambra y todo su patrimonio, sobre todo documental, no solamente el que tiene la Alhambra en sí, sino pues las bibliotecas que hay en Estados Unidos, las bibliotecas que hay en Inglaterra, las bibliotecas que hay, que pueda aunar en un solo espacio web una biblioteca digital sobre la Alhambra. Llámese memoria digital de la Alhambra, etcétera, etcétera. Tendría una proyección brutal, tanto turística como cultural, no solamente cultural. Pero tener bajo un mismo marco toda la documentación que hay sobre la Alhambra, esté donde esté, porque luego ya sería como una especie de recolector digital que nos llevaría a cada biblioteca. Bueno, esos son tecnicismos, pero sería muy, muy, muy bueno, muy positivo. Y por último, ya corto, ¿vale? Hemos hecho también ediciones digitales propias. No solamente nos hemos dedicado a reproducir ejemplares originales y ponerlos en web de acceso libre y descarga gratuita, sino también tenemos una colección que es una galería de lecturas pendientes, que bueno, ahí hemos rescatado obras raras, obras poco conocidas. Siempre también yo me empeñé en que fuera bajo la tutela, la edición de alguien ligado a ese autor, un profesor de universidad, un especialista que hubiera en la obra, ¿no? Hemos publicado desde Castelar hasta Cervantes, Carmen de Burgos, yo qué sé, Fernán Caballero, con especial relevancia en este entorno, que es de viajeros, el de Louisa Tennyson, que fue la primera traducción completa de la parte de Tennyson de Andalucía, los demás eran antologías, habían figurado textos dispersos, etcétera, y el de Irving, que es Los cuentos de la Alhambra. Siempre tutelado, ya digo, por un especialista, un revisor del texto, un corrector, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, ya con esto acabo, lo prometo, el de Castilla y Andalucía de Tennyson, pues, siempre también se conservaba un poco la estética, había una introducción con el autor, con la obra, porque era importante, y luego pues nos metíamos con el texto directamente. Esto es que se ve partido porque en realidad el original estaba abierto, lo sabéis, ¿no? Lo de pasar páginas, etcétera. Y finalmente le dábamos aquí un carácter un poco más profesional, poniendo un postfacio con sus imágenes, con un estudio serio sobre cada autor, ¿vale? Entonces, pues con esto ya dejo a las compañeras y aquí os saluda la viajera, agradeciéndolo. Muchas gracias.